Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar de lo pertinente al análisis de coordinación de aislamiento, que es el punto B de tantos los puntos que son del RETIE. Entonces vamos a comenzar por definir que un aislante eléctrico es un material con escasa capacidad de conducción de la electricidad, utilizado para separar conductores eléctricos, evitando un cortocircuito y además de la protección de los seres vivos. Entonces por eso es que nosotros un cable eléctrico lo podemos coger así está energizado, porque la función del aislante es que los electrones no desvíen su camino, sino que se vayan por todo el material aislante. Entonces, en ese análisis de coordinación de aislamiento eléctrico, vamos a hablar con una nueva unidad de medida, que no sé si ustedes la habrán escuchado, que se llama el BIL. El BIL nos indica el nivel básico de aislamiento, o es la tensión máxima que él soporta cuando se le manda un impulso a ese aislante. Resulta que cuando fabrican los aislantes, ellos son sometidos en una máquina que envía impulsos. Ella va enviando impulsos de voltaje en kilovoltios y mira si el material soporta o no lo soporta. Si lo soporta, sale al mercado. Si no lo soporta, pues desecho y entra otra vez a producción. Esos dichos niveles establecen el máximo de impulso de voltaje de los equipos conectados en la línea. Entonces, recuerden que tenemos equipos para nivel residencial, tenemos equipos para nivel comercial y tenemos los equipos para nivel industrial. Nosotros en estos momentos estamos centrados en el nivel residencial. Vamos a hacer primero las memorias para una casa, después vamos a hacer las memorias para todo un barrio y después vamos a hacer las memorias para toda una red eléctrica de distribución. Entonces, yo le he dicho a ustedes que solamente no existe la norma NTC 2050, sino que hay otras normas, dependiendo de cada tema, asimismo son las normas. Por ejemplo, está la norma técnica NTC, que es la norma técnica colombiana 4552-1, que corresponde a todas las protecciones eléctricas de los aislantes. Entonces, en la tabla, esa es la tabla E3 de esta norma, donde está la tensión al impulso que deben soportar los equipos, la tensión del impulso que deben soportar los equipos. En la parte, aquí en esta parte, acá, tenemos el nivel de tensión y de operación de los equipos. Y tenemos dos filas. La fila 1 son los equipos más o menos residenciales y comerciales, que son de 120-240 o de 120-208. Y tenemos también otro nivel que son los equipos de 254 voltios, 440 voltios, 227 voltios, 480 voltios. Eso ya es para nivel industrial. Si ustedes ven en el ambiente de electricidad mide 127. ¿Por qué? Resulta que toda esa instalación es industrial, porque está el taller de soldadura, está el taller de ebanistería mecánica, el taller de electricidad, el taller de confección, y eso necesitan máquinas industriales. Luego, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las categorías. La categoría 4 dice que si un equipo va a trabajar entre 120 y 240, por ejemplo, va a quedar en la categoría 4. Que si yo voy a utilizar tableros, interruptores y cables, que es, aquí me están hablando de una instalación convencional, entonces, que estamos hablando entre 2.5 kilovoltio, o sea, él puede aguantar 2.5 kilovoltios, ese aislante, ¿sí? Que si estamos hablando de electrodomésticos, herramientas de potencia, entonces él está en la categoría 2, que es 1.5. Y si son equipos electrónicos, como en el caso de los computadores, en el caso de una parte donde tengan muchos televisores tipo plasma, en una parte donde se instalan muchos juegos, entonces ahí vamos a hablar de categoría 1. También tenemos la otra categoría industrial. En la categoría industrial, ¿qué vemos ahí? Que la categoría industrial ya va a estar en el nivel 6, categoría 4, nivel 6, va a estar en la categoría 2, nivel 4, y en la categoría 2, nivel 2.5.
o si va a estar en la categoría 1 de 1.5. Entonces, esta tabla es la que nos va a ubicar a nosotros dónde es que vamos a quedar. ¿Cómo? Pero yo no tengo tanto que matarme la cabeza mirando esas categorías y mirando esas tablas, porque los cables ya nos traen esos voltajes de aislamiento. Entonces, en el cable verde, ustedes pueden ver que la flecha está apuntando a 1000 voltios. Ese es el nivel de aislamiento que aguanta no el alambre conductor, sino el aislante. El aislante, cuando llegue a esos 1000 voltios, él va a comenzar a quemarse, a deformarse o a dejar pasar la corriente eléctrica. Él va a perder sus propiedades. También tenemos aquí el cable, digamos, Centelsa, que viene para 600 voltios, que es el nivel de tensión para instalaciones eléctricas. Estamos hablando de baja tensión. Entonces, ese es el nivel de tensión de aislamiento. Acuérdense, cuando hablamos voltaje, hablamos de tensión. Es el nivel de tensión de aislamiento. Y en la parte de abajo, dice que, mire que los primeros cables son unipolares. Estos cables de abajo son trispolares, porque dentro de una sola chaqueta vienen 3 hilos conductores. Resulta que aquí ya ese valor se nos divide en dos, en 0.6/1 kilovoltio. En español, si yo paso ese 0.6 a kilovoltios me da 600 voltios, y si paso ese 1 kilovoltio me da 1000 voltios. Pues miren, muchachos, ese 0.6 son 600 voltios, que es la capacidad de aislamiento entre el cable, entre este alambre conductor y este aislante. Este alambre conductor y este aislante, ese aislante va a aguantar 600 voltios. Pero entre este alambre, entre el segundo alambre y este aislante del primero o del segundo, él va a aguantar 1 kilovoltio. Claro, porque se forman tensiones entre alambre y alambre. Se forman tensiones, pero entre este alambre y este alambre hay dos aislantes. Y en esos dos aislantes yo rompo ese nivel de aislamiento con 1000 voltios. Entonces, entre el alambre, digamos que este es el alambre y este saco es el aislante. Entre este alambre y este aislante son 600 voltios. Pero cuando yo tengo dos, acá yo tengo dos, para romper este aislante con el de aislante de este, o sea, para romper este aislante con este aislante, necesito 1000 voltios. Espero que hasta ahí me estén entendiendo. En conclusión, en la memoria, ¿qué voy a colocar yo? En la memoria vamos a colocar que analizamos la tensión de impulso que debe soportar los equipos de este tipo de instalación, o sea, una instalación residencial. De vivienda en las tensiones de servicio 220, 240. Por ejemplo, estas memorias es unas memorias que yo hice para una instalación eléctrica de una casa que tiene las tensiones 240, 120, 240. Entonces ahí dice que el nivel de tensión de operación de los equipos es ¿cuál? 120, 240. Ahí tengo que decir que me estoy basando en la tabla E3 NTC 4552-1, que es la tabla que les expliqué en la parte de arriba. Entonces ahí está diciendo que está en la categoría 4, que está en la categoría 3 nivel 2.5 y categoría 1 0.8. Así es que yo tengo que colocarlo en la memoria dependiendo de la intensidad de la tensión con que yo voy a trabajar y los equipos. No es lo mismo el análisis de coordinamiento de aislamiento eléctrico para unos equipos residenciales que para unos equipos industriales o para unos equipos comerciales. Espero entonces, muchachos, que me hayan entendido lo que yo quiero decir y lo que quiero explicarles de esta parte. Ya nos veremos más al ratico.